Hola, los saludo con mucho gusto, damas y caballeros. Mi nombre es Carlos Zúñiga y el día de hoy los acompañaré en este maravilloso video en el que aprenderemos todo lo que seguramente necesitáis saber acerca del control biológico. Para esto, revisaremos el contenido del capítulo 1 del libro Teoría y Aplicación del Control Biológico, de los autores Rodríguez del Bosque y Arredondo Bernal, en el cual se explican los fundamentos y principios básicos teóricos sobre este fascinante método científico. Bueno, sin nada más que decir, entonces comencemos. Iniciamos con la explicación del concepto y premisa fundamental del tema, es decir, dar respuesta a la pregunta ¿qué es el control biológico? El término control biológico fue usado por primera vez por H. S. Smith en el año de 1919 para referirse al uso de enemigos naturales, ya sea introducidos o manipulados para el control de insectos plaga. No obstante, en este libro, los autores apegan a la definición de Gridwet y Wake, propuesta en el año de 1983, quienes definen el control biológico como el uso de organismos vivos como agentes para el control de plagas. En cuanto a la premisa fundamental del término control biológico, los autores señalan a la propuesta de Huffaker como la más adecuada para tomar de base o de guía para la elaboración de este trabajo, es decir, su libro, la cual dice lo siguiente. La premisa del control biológico descansa en que bajo ciertas circunstancias muchas poblaciones son llevadas a bajas densidades por sus enemigos naturales. Este efecto se origina de la interacción de ambas poblaciones, es decir, plaga y enemigo natural, lo cual implica una supresión del tipo densidad dependiente que se traduce como el mantenimiento de ambas poblaciones en equilibrio. Desarrollo histórico del control biológico. Antes de continuar con la premisa del control biológico, es necesario hacer un muy breve repaso sobre los antecedentes históricos que abrieron el paso al método del control biológico como una técnica viable de aplicar para combatir las plagas que de diferentes maneras afectaban al ser humano. Como sabemos, desde sus inicios, el ser humano se vio enfrentado ante distintas especies, principalmente de animales, que ponían en peligro su vida, como los leones, los tigres y los osos, a otras, en cambio, que atentaban contra su calidad de vida, como es el caso de los llamados organismos plaga. Estos últimos eran los más molestos debido a que representaban una severa amenaza para los cultivos de los alimentos que servían de suministros para las personas de las distintas civilizaciones humanas alrededor del mundo, como lo es el caso de las langostas, o por la fuerte amenaza para la salud de las personas que algunos de los organismos plaga representan, tales como el caso de las ratas. Ante esta problemática, a algunas personas de la antigüedad se les ocurrió utilizar a los depredadores naturales de algunos de los organismos que devoraban los cultivos de los alimentos. Aunque no se sabe con exactitud quién fue la persona a la que se le ocurrió implementar esta técnica por primera vez, el caso más antiguo, hace al menos 800 años, es el que hace referencia al uso de hormigas por parte de agricultores chinos. Sin embargo, el control biológico nace como un método científico hacia el final del siglo XIX, con el exitoso caso de la introducción desde Australia a California de Rhodiola cardinalis contra la escama algodonosa de los cítricos, también conocida como Eisseria purchasii, en el año de 1888. De acuerdo con lo anterior, el control biológico como método científico es relativamente moderno, ya que tiene una edad de poco más de 100 años. Logros del control biológico en América Latina. La aplicación del método de control biológico como una alternativa al uso de insecticidas en América Latina ha logrado obtener resultados muy satisfactorios en el combate contra las poblaciones de ciertas plagas, como lo son el caso de la mosca prieta de los cítricos, Aleurocyanthus cuglumi, en Mesoamérica, el caso del barrenador de la caña de azúcar, Diatrea sacharalis, en Cuba, Perú, Brasil y el Caribe, y respecto al uso del control biológico en México, el caso más destacado corresponde al sucedido con la introducción de Aphelinus mali para el control del pulgón lanígero del manzano, el Anigerum, en el estado de Coahuila, en el año de 1942. Ventajas, desventajas, beneficios y riesgos de la aplicación del control biológico. En la siguiente tabla podemos apreciar tanto las ventajas como las desventajas de este maravilloso método científico.
repasaremos primero las ventajas para posteriormente echarle un vistazo a las desventajas y poder determinar así la viabilidad de este método. Entre muchas de sus ventajas, se encuentran que la aplicación del control biológico tiene poco o ningún efecto colateral nocivo, debido a que no se utilizan compuestos químicos que pueden resultar perjudiciales para la salud de las personas, como sí ocurre en el caso de varios pesticidas utilizados en la industria agroalimentaria. La segunda ventaja que encontramos son los casos raros de resistencia, ya que al usar organismos vivos que depredan o inhiben las poblaciones de las plagas en la naturaleza, no existe oportunidad en estos de desarrollar alguna adaptación o resistencia a ellos, como sí ocurre en el caso de algunos insecticidas o venenos, como ejemplifica el caso de la cucaracha, la cual ha desarrollado resistencia e inmunidad contra una amplia gama de venenos que se usan para tratar de acabar con sus poblaciones. La tercera de las ventajas de este método es el control de largo plazo, es decir, que el uso de este método no pierde efectividad con el pasar del tiempo, tal como explicamos en el ejemplo de la cucaracha del punto anterior. La cuarta ventaja es que elimina por completo o de manera sustancial el uso de insecticidas, nuevamente relacionado con el punto anterior, ya que si este método demuestra una amplia efectividad para inhibir o eliminar las plagas, de las cuales mantiene a largo plazo, entonces resulta ser lo suficientemente factible para continuar utilizándose y de este modo desplazar en diferente medida el uso de insecticidas o pesticidas. Otra de las ventajas que encontramos con la aplicación o la utilización de este método es lo viable que resulta desde el punto de vista económico, ya que no resulta necesario invertir grandes cantidades de dinero. El uso del control biológico resulta además una alternativa mucho más costeable o viable de implementar desde el punto de vista financiero. Otra de sus ventajas es que evita las plagas secundarias, nuevamente relacionado con los puntos anteriores, ya que sin la presencia de venenos o químicos que intervengan en el ciclo natural de las cadenas tróficas, las cuales el control biológico utiliza a su favor, el control biológico no trae consigo efectos colaterales, como la llegada de plagas secundarias, ni mucho menos intoxicaciones. Ahora que hemos terminado de revisar las ventajas, es momento de echarle un vistazo a las desventajas. La principal de las desventajas es que todavía existe mucho desconocimiento acerca de este tema, sobre todo en aquellos países considerados como subdesarrollados, y con ello mucho prejuicio y desconfianza que limitan que el control biológico pueda ser más utilizado como debería. La segunda desventaja es, aunada al punto anterior, el poco conocimiento que muchos inversionistas tienen del tema hace que desconfíen en utilizar este método como una alternativa para proteger los cultivos, y con ello la destinación de muy bajos recursos económicos por parte de estos para la implementación de una estrategia de control biológico en caso de que se atrevan a llevarla a cabo, lo cual resulta muy triste y nuevamente limita la utilización o implementación de esta técnica o método científico. La tercera desventaja que encontramos es la escasez de personal adecuado o experimentado y la poca disponibilidad. Dada la complejidad de este método y su reciente apreciación como alternativa sustentable al uso de pesticidas, existe muy poca disponibilidad tanto de personal capacitado como de los recursos o las condiciones necesarias para llevar a cabo un proyecto de este tipo, lo que deriva en diferentes tipos de complicaciones, como el tener que aplicarlo a grandes complejos de plagas, lo cual es bastante difícil de lograr, y con ello las propias limitantes del método terminan por hundir todavía más su cuestionada reputación por aquellas personas que desconfían de este. Además, muchos de los organismos utilizados para controlar las plagas pueden llegar a ser susceptibles a pesticidas o a ciertos compuestos químicos, lo que hace o más bien dificulta que exista una alternancia entre la aplicación del control biológico y el uso de pesticidas. Y por último, tenemos que los enemigos naturales se incrementan con retraso en comparación a las plagas que atacan, por lo cual no proveen la supresión inmediata que se obtiene con los insecticidas. Medida de éxito de un proyecto de control biológico. Medir o determinar el éxito de la implementación de un proyecto de control biológico es bastante difícil, debido a lo azaroso que los resultados que se obtengan pueden llegar a ser en comparación con aquellos que el cliente espera.
No obstante, tiene que existir algún parámetro que nos permita reconocer y afirmar si un proyecto o estrategia de control biológico ha dado resultados positivos o los resultados esperados, ya sea a corto o a largo plazo. Para ello existe una clasificación que nos permite determinar, o mejor dicho, medir el nivel de éxito de un proyecto de control biológico. Esta es la clasificación propuesta por DeBach en el año de 1968. En dicha clasificación se nos explica que el control biológico se clasifica de la siguiente manera. Número 1. El éxito completo, es decir, cuando el control biológico se obtiene y mantiene contra una plaga importante sobre un área extensa, a tal grado que la aplicación de insecticidas se vuelve rara. Número 2. El éxito sustancial. Es cuando las ganancias son menos considerables, ya que la plaga controlada o el cultivo son menos importantes. Esta situación se presenta también porque el área cultivada es pequeña, o porque ocasionalmente se requiere el uso de insecticidas. Número 3. El éxito parcial. Es cuando el control químico permanece como necesario, pero se reduce el número de aplicaciones. También se aplica a casos donde el éxito se obtiene en una pequeña porción del área infestada con la plaga. Tipos de enemigos naturales. Pasamos ahora a revisar el principal objeto de estudio de la técnica o método científico del control biológico, es decir, los enemigos naturales de los organismos plaga. A partir del uso de insectos entomófagos para el control de insectos plaga, el control biológico se ha extendido al uso de una amplia gama de organismos para el control de estos mismos. Entre los organismos usados como agentes de control se incluyen virus, bacterias y zootoxinas, hongos y otros microorganismos patógenos, tales como los nemátodos, algunos caracoles, insectos, ácaros y vertebrados de varias clases. Mientras que los organismos utilizados como agentes de control generalmente tienen como efecto la muerte directa del organismo que atacan, a veces pueden operar de otras formas, como es el caso de los hongos antagonistas, que inhiben el desarrollo de otros microorganismos mediante sustancias que excretan, o nemátodos, que esterilizan a las hembras de los organismos afectados, o como aquellos que reducen la capacidad reproductiva o competitiva de algunas plantas. Clasificación de enemigos naturales utilizables para el control biológico de Greathed y Weig. De acuerdo con la clasificación propuesta por Greathed y Weig en el año de 1983, los enemigos naturales, es decir, los organismos utilizados para el control biológico, se clasifican de las siguientes maneras. El primer tipo de organismos de enemigos naturales son los tipos depredadores, es decir, aquellos individuos que consumen varios organismos durante su vida y activamente buscan su alimento. Al organismo que consume un depredador se le denomina presa y por lo general es más pequeña que este. Este tipo de organismo puede clasificarse a su vez dentro de las siguientes tres categorías, es decir, los depredadores pueden ser polífagos, olífagos o monófagos. Los depredadores polífagos son aquellos organismos que consumen un amplio rango de presas. Los depredadores olífagos son aquellos que consumen un rango estrecho de presas. Los depredadores monófagos, en cambio, son aquellos que consumen un solo tipo de presas en específico. Desde el punto de vista del control biológico, los depredadores olífagos y monófagos son mejores como agentes de control. Algunos ejemplos de estos son las arañas, las mantis y las catarinas. Parasitoides. ¿Qué cosas son los parasitoides? Un parasitoide es una clase especial de depredador que generalmente es del mismo tamaño que el organismo que ataca. También se caracterizan porque se desarrollan dentro o sobre un organismo, el cual casi siempre muere al ser atacado. Ciclo de vida o etapas larvarias. El estado larvario del parasitoide es parasítico, mientras que los adultos son de vida libre y activos para buscar a los organismos que parasitan, es decir, los huéspedes. Cada parasitoide consume un solo huésped. A diferencia de los parásitos verdaderos, los parasitoides matan a su huésped. Hay parasitoides enteramente monófagos, es decir, muy específicos. Las avispitas parasíticas son muy buenos ejemplos de parasitoides. Por último, tenemos a los patógenos. Los patógenos son microorganismos parasíticos que frecuentemente matan a su huésped.
Los cadáveres de los huéspedes liberan millones de microbios individuales que son dispersados por el viento y la lluvia. Debido a su tamaño diminuto y a su rápida reproducción en el huésped, los patógenos son más fáciles de producir masivamente que los parasitoides y pueden ser liberados contra las plagas con los equipos desarrollados para la aplicación de plaguicidas químicos. Varios tipos de microorganismos han sido usados en el control biológico, como las bacterias, virus, hongos y protozoarios. Los nemátodos que atacan artrópodos se consideran dentro de este grupo. La utilización de patógenos para el manejo de las poblaciones de plaga se llama control microbial y es considerado como una subdivisión del control biológico. Estrategias de control biológico. Los agentes de control biológico pueden ser usados de diferentes maneras para el control de las plagas agrícolas. Así, las características biológicas de los agentes de control determinan la estrategia a seguir. Se pueden distinguir tres formas o estrategias de control biológico: por conservación, por introducción y por incremento. Control biológico por conservación. Consiste en conservar, promover la actividad, supervivencia y reproducción de los enemigos naturales nativos de una especie plaga, a fin de incrementar su impacto sobre las plagas. Esta estrategia es la que más se presta a las condiciones de los países latinoamericanos, ya que la mayoría de las plagas son endémicas. Por ello forma parte de las prácticas agroecológicas y su aplicación suele ser más barata. La estrategia del control biológico por conservación es llamada también conservación de organismos entomófagos, ya que incluye a los depredadores o aquellos organismos que devoran insectos, tales como las mantis, las catarinas y las arañas. Control biológico por introducción. Esta forma de control biológico consiste en introducir y establecer permanentemente nuevas especies depredadoras o inhibidoras de la especie plaga. Es usada más frecuentemente en el control de plagas exóticas, las cuales comúnmente llegan a un área nueva sin factores naturales de control. Algunos tipos de organismos que suelen introducirse para eliminar a una especie enemiga son, por ejemplo, el alicante o serpiente cincuate para combatir o eliminar a las ratas, los sapos contra algunas especies de moscas o zancudos y los caracoles para controlar ciertos tipos de maleza u hortalizas. Control biológico por incremento. Por último, tenemos el control biológico por incremento, el cual consiste en la cría masiva y liberación inoculativa de la población de la especie enemiga de la plaga que se desea eliminar. Debido a que esta forma de control biológico puede ser más cara que las otras, solo se deberá recurrir a ella si las otras especies de control biológico resultan ineficientes. Bueno, damas y caballeros, con esto hemos llegado al final de este video. Espero realmente les haya gustado, pero sobre todo que les haya ayudado a entender de forma un poco más clara en qué consiste el control biológico, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, así como de las complejas metodologías en las que se basa o a las que recurre para cumplir con la enorme efectividad que ha demostrado en estas décadas más recientes. Mi nombre es Carlos Zúñiga y espero tener la oportunidad de verlos muy pronto en un próximo video.